que viene tienen un máster ustedes. Sí. O sea que no vendrán a este. Pero bueno, lo siguen por el grabación. En el caso tuyo sí viene la semana que viene. Sí, lo mío era el jueves pasado, pero Claro, perfecto. Pues, no podía. Pues muy bien, pues va. Entonces, ¿cómo era lo que hacíamos? Lo poníamos en pantalla completa, ¿verdad? Se quitaba lo de cartelito ese, le daba a aceptar. Vale. Paco, ¿me confirmas que está viendo ahí el escritorio, no? El nuestro. Sí, lo estamos viendo. Y entonces poníamos listas y pantalla. Vale. Pero lo de quitarles nuestro audio, a lo mejor, para que no escuchen ellos el eco. Ah, sí, eso sí. Manolo, cuando quieras quitas el audio nuestro. Perfecto. O casi mejor, ustedes no lo pueden anular ahí y así lo activan ustedes. Sí, podríamos. Interrumpir o algo. Podríamos. A ver cómo hacemos. Ah, sí. Vale. Empiezo ya, ¿no, Paco? Bueno, pues vamos a empezar con la sesión, la cuarta, la segunda parte de esta segunda jornada del Docteso. Para los que la semana pasada asistieron y estuvieron conectados, recuerden que tuvimos un problema técnico y la grabación a mitad de la sesión se nos cortó, como nos ha pasado hoy varias veces. Pero hoy hemos podido guardar, o he podido guardar el vídeo. Entonces, ustedes fíjense, si entran en el campus virtual, que todos tienen acceso, podrán ver que al final de cada una de las sesiones tienen un enlace que dice vídeo sesión 1. Esta fue la primera sesión de Lori Corbella la semana pasada. Y si clican, tienen un enlace al vídeo editado en YouTube y pueden ver y volver a ver la sesión de la semana pasada, ¿no? De Loli Corbella. La de mi sesión se perdió, con lo cual he recuperado el vídeo del curso pasado. Como yo no leo apuntes, pues exactamente no habré dicho lo mismo que hace un año, pero más o menos en un 90 y tantos % sí. Si acaso no hice referencia, porque Pablons es una cosa relativamente reciente, el año pasado no hice referencia a Pablons, del cual hablé la semana pasada. La sesión tercera de Loli Corbella de esta tarde, en cuanto edite el vídeo, mañana, este fin de semana, ya lo subiré aquí, para si quieren visualizar de nuevo, recuperar cualquier información, y lo mismo haré con la parte mía, que es la que voy a empezar a explicarles ahora, ¿no? Si se fijan, esta cuarta sesión tiene por objeto explicarles a ustedes cuáles son los distintos tipos de publicaciones científicas que existen y que nos sirven a nosotros, historiadores, geógrafos, sociólogos, todos los que trabajamos en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales. Utilizamos distintos formatos de publicación para difundir lo que hacemos, ¿no? En el sentido de que un investigador, si se limita a avanzar en el conocimiento y no publica, no es un investigador. Cuando hablamos de investigación es cuando una persona trabaja en un tema, avanza en el conocimiento personal sobre ese tema, pongamos por caso, descubre documentos en un archivo que nadie antes que él ha leído, o encuentra algo en un museo y lo analiza y lo estudia desde su perspectiva nueva. Bueno, si eso se lo queda él para sí mismo, eso se llama estudio. Es como estudiar idiomas.
Eso te mejora a ti como persona, como ciudadano, como padre de familia, lo que quieras. Pero si tú te quieres considerar investigador, ese conocimiento nuevo que tú has generado a partir de los trabajos de otros y de las lecturas de otros y de tu propia indagación, lo tienes que publicar. Si no lo publicas, eso no es investigación. De tal manera que el investigador es aquel señor que avanza en el conocimiento a partir de los trabajos de sus predecesores y ese trabajo lo difunde de la mejor manera. ¿De qué manera lo puede difundir? Pues lo puede difundir a través de un libro. Hay alguien que está siguiendo el curso y no sé quién es, pero está tecleando en el ordenador y yo le voy a silenciar si no les importa, porque así... no sé quién es, a ver quién es, aquí a lo mejor es Jennifer, la voy a silenciar a la pobre Jennifer, perfecto. Entonces, si nosotros queremos avanzar en el conocimiento, evidentemente tenemos que publicar. Y publicar de la mejor manera posible, porque si nosotros publicamos ese trabajo nuestro en una editorial de poca difusión, en una editorial que apenas es leída en el mundo global en el que vivimos, esa investigación apenas va a trascender más allá de nuestro ámbito más cercano. De tal manera que la ciencia intenta utilizar los mejores medios de difusión para que el conocimiento que los investigadores realizamos llegue lo más lejos posible. Hoy en día, con la revolución tecnológica de la red interconectada que es Internet, las publicaciones digitales y todo este mundo, pues no hay frontera. Francamente, es mucho más fácil que alguien trabaje en un tema local y ese tema local trascienda incluso más allá de donde hayamos podido publicar ese trabajo, porque si lo colocamos en esos lugares escaparates que ya explicamos la semana pasada y volveremos a incidir en ello, de difusión de la investigación como academia.edu, ResearchGate, repositorio de acceso abierto, pues eso es fácilmente recolectable por ese metabuscador que Google, y Google nos va a encontrar, o va a ayudar a que alguien nos encuentre lo que estamos trabajando. Pero aquí vamos a hablar no solo de eso, sino de otras cosas, y es de que nosotros como investigadores, que estamos construyendo nuestro currículum como investigadores, tenemos que intentar que esas publicaciones sean publicaciones divulgadas en los mejores lugares para que rentabilicemos mejor nuestro trabajo de cara a nuestra promoción como investigador, para obtener una beca postdoctoral, para poder entrar en la universidad como profesor asociado o profesor ayudante y hacer ese inicio de carrera investigadora. No es publicar, sino publicar allí donde esa publicación, como se suele decir por la gente joven, nos rente más, ¿no? Es una cuestión de saber rentabilizar ese esfuerzo, porque de lo contrario estaríamos equivocándonos. Entonces, si se fijan, tienen aquí una serie de recursos, lo vamos a ir viendo en esta exposición de esta tarde, donde yo les quiero ir explicando a ustedes, bueno, pues reglas para consejos para poder publicar en las mejores revistas, en las mejores editoriales, etc. Como les decía la semana pasada, tienen un enlace, se clican aquí, acceden a un repositorio de recursos, enlaces, ¿no? Donde muchas de las cosas que vamos a ir viendo en clase las tienen aquí. Estos son links que ustedes tienen aquí guardados. Recuerden que para poderlos ver en su extensión, porque aquí se recortan unos pocos y nos faltan, pues tienen que darse de alta en Symbaloo, que es gratuito, porque no sé por qué razón los que están aquí en los extremos se recortan, ¿no? En esta pantalla, aquí llegamos hasta el Google académico y aquí llegamos hasta Drupal y nos están faltando pues toda esta fila de por aquí que no sé por qué no se puede visualizar. O sea que es registrarte en Symbaloo, que es gratuito, y así podrán verlos todos. Bueno, nosotros vamos a seguir en la explicación de esta tarde pensé que me había salido, a ver, pues sí, debe ser que me salió. Pensé que estaba... vale, gracias. Efectivamente. No se me abrió una nueva ventana. Exactamente.
Bueno, vamos a utilizar como apoyo este PowerPoint que tienen aquí y que es el que todos los años les proyecto y así ustedes pueden ir visualizándolo, ¿no? Fundamentalmente pretendo explicarles aquí qué es una revista indexada. Nosotros, los humanistas, tenemos claro que el formato ideal para difundir nuestra investigación no es el artículo de una revista, sino el libro. Eso es algo que no hace falta explicarlo en exceso. O sea, un libro nos permite a nosotros escribir en extensión, un libro nos permite profundizar, un libro nos permite ampliar, un libro nos permite hacer un estudio exhaustivo sobre nuestra investigación. Dicho esto, les digo que por desgracia, cada vez más los criterios de las áreas de ciencias están permeando en nuestro modo de consumo de la información, incluso de difusión de la investigación. Cada vez más en los sistemas de evaluación de la actividad investigadora está primando el artículo de revista sobre el libro. De tal manera que, ya lo iremos viendo, ya se lo explicará Paco, ya se lo explicaré yo también, algunas agencias de evaluación obligan a los humanistas a que una parte importante de su actividad investigadora traducida en publicaciones se haya vehiculado a través de artículos en revistas indexadas, en detrimento de libros y capítulos de libros y comunicaciones en congresos. De tal manera que cada vez más lo difícil no es publicar un buen libro, sino publicar artículos en revistas indexadas. Eso es lo verdaderamente complicado para un humanista hoy en día, porque además las revistas indexadas de nuestra especialidad son muy pocas y hay que saber dónde están y es difícil publicar en ellas, porque claro, son muchos los que quieren publicar en esas revistas y evidentemente pues no hay espacio para todo, ¿no? De tal manera que muchas de estas revistas pues seleccionan mucho los manuscritos que publican y hay mucha gente que queriendo publicar un buen trabajo se ven en la necesidad de desistir y tener que publicar en una revista que no sea esa revista. Entonces creo que lo más importante para ustedes, que son investigadores noveles y que están empezando a hacer sus tesis doctorales y que van a tener que publicar para poder leer la tesis doctoral algún artículo en una revista indexada, pues que alguien les explique cómo es este mundo de las revistas indexadas, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo aquí en esta charla es explicarles cómo funciona una revista por dentro y cuáles son las estrategias que nosotros debemos conocer para poder publicar en una revista indexada. Lo primero será explicarles qué es una revista indexada, cuáles son sus órganos, cómo funciona el proceso de evaluación de los manuscritos y una serie de consejos que yo les iré explicando para que ustedes pues puedan manejarse mejor en este mundo cada vez más complicado y cada vez más exigente. Lo primero es ¿qué es una revista indexada? Bueno, una revista indexada, evidentemente, es una revista que está en un índice. Y cuando hablamos de una revista, estamos hablando de un formato de difusión de la investigación que ya tiene varios siglos de historia a sus espaldas, ¿no? Nosotros que somos historiadores podemos hacer una historia de las publicaciones científicas y podemos nosotros que somos historiadores mirar hacia el pasado y decir, bueno, esto de las revistas científicas es algo del siglo XXI, es del siglo XX, del XIX, del XVIII, pues miren, es del XVII. O sea, las primeras revistas científicas nacen precisamente en el siglo de las luces como un mecanismo de difusión de la investigación que vaya más allá de la correspondencia entre científicos, que era lo que sucedía antes de que aparecieran las primeras revistas científicas. Los historiadores, los científicos, los químicos, los biólogos, lo que hacían era escribir cartas y un científico le comunicaba a otro científico a través de una carta, como si fuera un correo electrónico de nuestros tiempos, los avances en su conocimiento. Pero llegó un momento en que era necesario que toda la comunidad científica fuera consciente de que se había producido un avance en el conocimiento más allá de
de la persona que recibía esa carta. Era necesario que el descubrimiento tuviera un reconocimiento en la academia de científicos que estaban trabajando sobre ese tema, y para evitar que hubiera problemas entre un científico que decía haber descubierto algo y otro que lo había descubierto antes y se lo había transmitido a un tercero a través de una correspondencia, pues empezó a hacer el siguiente mecanismo. ¿Por qué las cartas entre académicos, entre científicos, no las publicamos en un formato de revista y todos pueden leer esas cartas? De tal manera que aparecieron las primeras revistas científicas y desde entonces hasta nuestros días. Y cuando digo hasta nuestros días, digo hasta nuestros días de este siglo XXI, que estamos ya comenzando o a punto de terminando la segunda década y a punto de comenzar la tercera década del siglo, porque estamos asistiendo a un auténtico mercado del conocimiento. Esto ya no es algo hecho para difundir el conocimiento, esto ya es negocio, y un negocio floreciente, donde las grandes editoriales están sacando intereses, grandes beneficios de la labor de los investigadores y de los científicos. Detrás de todo este universo de revistas lo que hay es grupos de inversión, accionistas, fondos de inversores y grandes editoriales que están haciendo negocio. Porque si ustedes quieren entrar en la Web of Science y en Scopus, tienen que pagar. Y si entran sin pagar es porque otros están pagando por ustedes. Lo veíamos la semana pasada. El acceso del sistema español de I+D es a través del portal de revistas científicas de FECIP. España, como Estado, paga una millonada para que los científicos de las universidades españolas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas puedan acceder a la Web of Science y a Scopus. Una persona que se intente conectar desde su casa, si no lo hace desde una universidad, pues no, y no es un estudiante ni un profesor, pues no se puede conectar. Y lo mismo pasa con un montón de revistas que son de pago, que hay que pagar para poderlas leer. ¿Hay algo que permita con cierta esperanza pensar en un futuro mejor? Sí, ese futuro mejor se llama acceso abierto. Un mundo en el cual el que lee no es el que paga, sino el que escribe es el que paga. Porque este no es un mundo gratuito, este no es un mundo de ilusión. Aquí, evidentemente, alguien tiene que pagar los costes de las publicaciones. Si no las paga el que quiere leer el artículo, tendrá que pagarlas alguien. Y ese alguien se llama la vía dorada del acceso abierto, el que publica. Y entonces entramos en el mundo del pay per publish, pagar para publicar. De tal manera que el investigador que quiere que ese artículo suyo sea publicado en esa revista indexada, una vez ha superado el proceso exigente de evaluación externo, una vez ya superado todo ese filtro, que ahora les explicaré lo costoso y lo largo que es, pues se ve en la tesitura de tener que pagar para que ese artículo suyo sea publicado, ¿vale? La buena noticia para ustedes es que nosotros, los humanistas, somos los pobres del sistema científico. La mayoría de nuestras revistas, por ahora, no tienen introducido ese mecanismo de pagar para publicar. Algunas sí, pero hay muchas otras que no. Entonces ustedes podrán escoger si pagar o no pagar, ¿no? Otro de los elementos que hay que tener en cuenta es manejarse en este mundo de los indicios de calidad de las revistas, porque cuando hablamos de revistas indexadas, quiere decir pues, que están en la Web of Science, que están en Scopus, que están con el sello de calidad FECIP. O sea, cuando hablamos de indexación, estamos hablando de que está en alguno de estos índices. Y ustedes tienen que saber cuáles son esos índices. No vaya a ser que publican un artículo en una revista que creen que está indexada y en realidad no está indexada. ¿De acuerdo? Me van a permitir un momento, Paco, que hay escándalo en el pasillo, que parece que están los niños en el recreo. Voy a levantarme y los voy a mandar a callar y ahora vuelvo a sentarme. Bueno, si nosotros tenemos claro que existen unos índices para las revistas, también existen para los libros. Los libros también están indexados.
De hecho, la Web of Science tiene una base de citas de libros que se llama Book Citation Index. El Book Citation Index es una base de citas de capítulos de libros. ¿Pero de qué libros? Pues de los libros publicados por aquellas editoriales que están indexadas. ¿Y qué editoriales son esas? Pues ya les adelanto que las editoriales, sobre todo anglosajonas, porque el inglés es la lengua vehicular de la Web of Science, entonces pues las grandes editoriales que publican en inglés son las que están indexadas. Entonces, si nosotros publicamos un capítulo de libro en un libro escrito en inglés y publicado por Springer, por poner una editorial, pues lo tendremos indexado en Book Citation Index. Pero si publicamos un capítulo de libro en un libro editado en una editorial de Canarias, de la península, italiana, francesa, que no utiliza el inglés, las posibilidades de que esté en Book Citation Index son reducidísimas, ¿vale? ¿Existe una tabla de salvación para las personas que no publicamos en inglés, en editoriales inglesas, libros en inglés? Sí. Y ese espacio se llama Scholarly Publisher Indicators, SPI. SPI es un producto generado por un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha hecho un índice de editoriales científicas españolas y extranjeras. Hay editoriales del mundo anglosajón, inglesas, norteamericanas, pero hay muchas editoriales francesas, editoriales italianas y editoriales españolas, porque lo que hace es un ranking de editoriales españolas y no españolas. Y dentro de las no españolas, pues están todas esas editoriales de prestigio en nuestra disciplina que no están en el Book Citation Index de la Web of Science, ¿vale? Entonces, si ustedes entran en el Simbalú, en ese espacio que tenemos aquí, tienen el SPI aquí, ¿vale? Si clican aquí en la ventana, podrán acceder al SPI y aquí podrán ver por especialidades, pues, las mejores editoriales de filología, de historia, de geografía, de bellas artes, de todas nuestras áreas, ¿no? Bueno, siguiendo para no despistarme, hay que tener en cuenta que en esto que llamamos la sociología de la ciencia, el científico lo que persigue es la buena reputación. Y la buena reputación se puede medir de muchas maneras. Una persona que tiene prestigio en su ámbito, ese reconocimiento, pues se le reconocen, valga la redundancia, invitándole a formar parte de una tribunal de una tesis doctoral, participar en un seminario como conferenciante, etcétera. Pero francamente el reconocimiento viene dado sobre todo por las publicaciones. Y esa buena reputación, si vieron aquella famosa película de Una mente prodigiosa, donde hablaba de aquel gran matemático Nash que fue premio Nobel, etcétera, recuerdan aquella escena del final donde los colegas, los pares, los iguales le reconocen a través de un ritual de aquel college norteamericano. No les voy a hacer un spoiler para los que no hayan visto la película, pero hay una escena donde se le está haciendo un reconocimiento de una manera, digamos, no formal a lo que es la trayectoria investigadora. Pero el reconocimiento se mide a través de algo que ya se llamaba principio de autoridad en la antigüedad y en la Edad Media, que es el reconocimiento a través de la cita. Si alguien dice, como decía Aristóteles, se le está haciendo un reconocimiento claro a Aristóteles, porque se está citando a Aristóteles como una fuente, como un reconocimiento de autoría, de conocimiento. Hubo un científico de la ciencia, Eugene Garfield, que en los años 50 del pasado siglo hizo un estudio y estableció qué eran los índices de citas en ciencia. Y ese artículo publicado en la revista Science, hay una rata aquí, no es en 1995, sino en 1955, en plena época de la Guerra Fría, escribió un artículo que se llamaba Citation Indexes for Science. Índices de citas para la ciencia. ¿Qué hizo el amigo Eugene Garfield?
consciente de que a mediados del siglo XX había ya tal cantidad de revistas científicas que era materialmente imposible que una biblioteca pudiera decir tengo todo lo que se está publicando sobre medicina, sobre biología, sobre química, dijo vamos a hacer un índice para ver cuáles son las revistas cuyos artículos son más citados. Y entonces creó el famoso IF, el famoso Impact Factor, el famoso factor de impacto, palabra sacrosanta, término que todo el mundo habla, revistas con factor de impacto 12,5, 3,4, 0,1. El factor de impacto de una revista lo que está diciendo es las probabilidades que tiene un artículo que se publique en esa revista de tener citas en los próximos 3 años. Eso es el factor de impacto. Porque eso fue lo que inventó Eugene Garfield. Eugene Garfield dijo, el factor de impacto es las citas en un arco de 3 años que reciben los artículos publicados en la revista X. Problemas para las humanidades. Las citas llegan tarde. Lo normal en humanidades, como suelen decir los colegas que se dedican a la hacer bibliometría en humanidades, lo normal en humanidades es que no te cite nadie. Eso es lo normal. Porque hacemos una investigación tan especializada y tan focalizada en asuntos muy concretos que las citas, lo normal es que sean muy reducidas. Pero cuando llegan, tardan en llegar. Nosotros no tenemos obsolescencia en el conocimiento como lo tienen los informáticos o los ingenieros. El conocimiento básico en investigación en humanidades es un conocimiento que trasciende nuestras generaciones. Hay libros que nosotros seguimos citando y se escribieron en el siglo XIX. Seguimos citando a Saban Berthelot, a Gregorio Chili Naranjo y a todos los grandes padres de la historiografía del siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX. Pero no podemos pretender que lo que hemos publicado hoy ya tenga citas mañana, el año que viene o dentro de 2 años. De tal manera que el factor de impacto para las humanidades, salvo la arqueología y algunas áreas muy centradas en los estudios sobre elementos químicos, etcétera, pues tarden en llegar. Una vuelta de tuerca sobre este mundo del factor de impacto de las revistas, una vuelta de tuerca más, lo hizo un economista chileno, Jorge Hirsch, cuando en los años, en el año 2005, publicó un artículo donde proponía un medio para medir la producción científica de los investigadores. Y eso fue el famoso índice H, del cual todo el mundo quizás haya oído hablar. El índice H famoso, la semana pasada, hablamos de él, hablando de Google Scholar Citation, y volveremos a seguir hablando de ello. Vamos a ver, ¿qué es el índice H? El índice H es lo siguiente. Un investigador publica un artículo y después de ese artículo publica un segundo artículo. Y quien dice un artículo dice también un libro o un capítulo de libro. Lo normal es que sean artículos, porque estamos hablando de artículos que están en base de citas, Scopus, Web of Science, donde se pueden recolectar las citas, y con los libros y capítulos del libro el gran problema que tenemos es que no están en base de citas y es más difícil recolectar las citas. Pero bueno, para los humanistas también nos sirven los libros y capítulos del libro. Entonces, si una persona ha publicado a lo largo de una carrera de toda una vida 100 obras, 200, 300, 400, las que podamos imaginar que ha escrito, es mejor investigador que el que en una misma época escribió 40 obras solo. O sea, la cantidad es igual a la calidad. La manera de conjugar cantidad con calidad lo creó Jorge Hirsch a través del índice H. Un investigador bueno es aquel que publica mucho, pero esas cuantiosas publicaciones van a añadir o traen consigo también abundantes citas. De tal manera que el índice H es la cuadratura del círculo. El índice H, en este caso, en este ejemplo, 6, un investigador que ha publicado a lo largo de su trayectoria 15 artículos, este eje de aquí, pues tiene artículos con muchas citas, 25, 24, 23, y hay artículos con menos citas, ninguna o una o dos. Un investigador que tiene un índice H6 quiere decir
que como mínimo ha publicado 6 cosas. Y que esas 6 cosas tienen como mínimo 6 o más citas cada una de ellas. Entonces, un índice H bajo quiere decir que ha publicado poco, 1 o 2 cosas nada más, pero al mismo tiempo que esas cosas tienen pocas citas, 1 o 2 como mucho. Un índice H elevado, 140, quiere decir que ha publicado 140 cosas y que además son cosas muy citadas, porque cada una de esas 140 cosas tiene 140 o más citas. Entonces, eso es el índice H. Es una variable que cruza la cantidad, la trayectoria, junto con la calidad, el número de citas de esas publicaciones que hayas podido realizar en tu trayectoria. ¿Qué quiere decir entonces el índice H? Que es un elemento que sobre todo está pensado para medir trayectorias investigadoras. Una persona con 60 años y un índice H 2 no es lo mismo que una persona con 30 años y un índice H 2. Porque la persona que tiene 30 años ha vivido la mitad de tiempo que el que tiene 60 años. ¿Me sigue? De tal manera que nosotros podemos comparar a personas de una misma cohorte de edad y ver si tienen un índice H más o menos elevado. Y ahí ya podemos empezar a discriminar. Todo este mundo del índice H y el factor de impacto podría ser divertido, podría ser una cuestión de análisis un poco de erudición diletante, pues hay gente que se dedica a contar palotes y este tiene un índice H más alto, más bajo. Sería divertido si no fuera dramático. Y es que es dramático, porque a las personas nos están evaluando nuestra actividad investigadora y nos están discriminando a la hora de dar becas, de dar ayuda, de dar financiación para proyectos, de dar contratos, de dar acreditaciones para catedrático o titular, de tal manera que a la hora de utilizar estos indicadores, pues nos están crucificando o elevando a los altares, depende, ¿no? A unos les va bien y a otros les va peor. Y ese es el gran problema de todo esto. Ya les digo que hay una declaración que yo no sé si alguna vez han oído hablar de ella, la declaración Dora, como Dora la exploradora, que es una declaración que dice, y la parte dice muchas cosas, pero lo más importante es que el factor de impacto que inventó Eugene Garfield sirve para medir qué revistas tienen más citas y qué revistas tienen menos citas, pero que de ninguna manera esto debe ser utilizado para medir la actividad investigadora de los evaluadores. El gran problema es que esa declaración Dora, que han suscrito un montón de revistas científicas y muchas academias de colegios de académicos, etc., el problema es que no lo han suscrito las naciones y no lo han suscrito las agencias de evaluación. Entonces, en España, las agencias de evaluación de la actividad investigadora utilizan el factor de impacto de las revistas para evaluar los currículos de los investigadores. ¿Vale? Eso que dice muy claro Dora que no debe hacerse. Y dicho esto, evaluar la actividad investigadora, todos somos iguales en el mundo de la ciencia, somos iguales los humanistas que los biólogos, los químicos son iguales a los ingenieros, los arquitectos son iguales a los de bellas artes, pues evidentemente no somos iguales, somos diferentes y la manera más gráfica de visualizarlo es a través de los birretes de los nuevos doctores, porque si todos fuéramos iguales todos llevaríamos el mismo color. Y cuando uno va o asiste a una ceremonia de investidura de nuevos doctores y ve que unos llevan el birrete rojo, otros amarillo, otros verde, otros azul, otros celeste, que es el color de las humanidades, pues uno se da cuenta de que debemos ser diferentes porque cada uno lleva un color diferente de atuendo, ¿no? Efectivamente, somos diferentes. Y otro de los grandes problemas que tenemos es que no podemos comparar un huevo con una castaña. Hay que medir a las personas, a los investigadores, dentro de su propio sistema, dentro de su propio colegio, dentro de su propio ámbito. Y no se pueden hacer comparaciones entre unos y otros, porque las similitudes que pueda haber entre un ingeniero y un filólogo, pues pueden ser muy pocas. Lo importante es comparar a los ingenieros entre ellos y a los filólogos entre ellos. Y dentro de los filólogos, a los de una especialidad frente a otra. Les pongo un ejemplo muy claro. Las áreas científicas son áreas densamente pobladas. Los químicos son personas que trabajan en ámbitos
urbanos de alta densidad, como si vivieran en Manhattan y en una misma torre donde hay 50.000 personas trabajando, pues imagínense que en ese rascacielos ahí están trabajando todos los químicos que están investigando sobre el enzima NX43, porque están trabajando en temas que afectan a la humanidad, a la biología, a la medicina, a las moléculas, etcétera, y hay miles, decenas de miles de investigadores en todo el mundo trabajando en ese mismo tema. Esas personas tienen índices H elevadísimos, porque esas publicaciones suyas, si son buenas, van a ser altamente citadas. No por una o dos personas que están trabajando sobre esa enzima, sino por las decenas, cientos de miles de personas que están trabajando. Entonces podemos encontrarnos a personas que publican un paper y ese artículo tiene, en cuestión de una década, 3.500, 4.000, 5.000, 10.000 citas. Eso no lo tiene un humanista ni viviendo 4 veces una vida académica, por regla general, ¿vale? Entonces, esas son las áreas científicas. Nosotros los humanistas no vivimos en Manhattan, no vivimos en rascacielos, nosotros los humanistas vivimos en entornos escasamente poblados. Nuestra densidad de población es esta. Este es nuestro entorno de trabajo. Vivimos en entornos muy aislados, en caseríos prácticamente, porque ¿cuántas personas hay trabajando sobre la Segunda República en Canarias? Pues a lo mejor tú y tu director de tesis. Es que los ámbitos de trabajo de los humanistas son tan especializados, tan basados en hechos concretos, a veces muy locales, que la posibilidad de encontrar a alguien que evalúe ese artículo que tú has enviado a una revista es muy complicado. Y ahora encaja con lo que les voy a explicar. Si nosotros trabajamos en temas muy, muy concretos, muy, muy especializados, y no somos capaces de esa investigación muy local ponerla en un contexto más amplio que sea interesante para otros, vamos a tener problemas para que ese artículo nuestro sea publicado en una buena revista y además va a tener serios problemas el editor para encontrar evaluadores que evalúen ese trabajo, porque ya lo veremos, vamos a encontrar conflictos de intereses, porque claro, es que esa persona que te puede evaluar es otro colega tuyo del mismo grupo de investigación que con el mismo director está trabajando. Entonces, eso es un problema que de partida tenemos. Pero, ¿estás hablando de un caso concreto de Canarias, de España? Estoy hablando de cualquier caso relacionado con humanidades. Hay temas, totalmente, hay temas de humanidades más amplios. Imagínate que estamos trabajando Guerra Civil Española, historiografía, pues es mucho más amplio que la Segunda República en Canarias, evidentemente, pero es que este problema que tienes tú, que trabaja historia de Canarias, lo tiene el que trabaja historia de Galicia, el que trabaja historia de Jaén y el que trabaja historia de Ciudad Real, porque el ámbito local cambia. Los hechos históricos locales son diferentes, pero el marco global es el mismo. Es el siglo XX, no sé si me entiende. Entonces, el gran reto que tenemos los humanistas para poder publicar en las mejores revistas es que esa investigación nuestra local trascienda de lo local y seamos capaces de poner ese estudio local en un caso de lo que llamamos un estudio de caso, pero en un marco mucho más amplio, que permita que se publique en una revista indexada. Ese es el gran reto que tenemos. Porque de lo contrario estamos abocados al fracaso. Nuestras publicaciones localistas solo se podrían publicar en revistas localistas. El problema de las revistas de estudios locales es que por lo general no son revistas indexadas. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo de la ciencia no tiene nada que ver con el mundo de la ciencia de hace 3 siglos, cuando salieron aquellas primeras revistas del siglo XVII. Hace unos años se publicó en una revista que se llama PLOS ONE un artículo científico donde hablaba de un mapa de la ciencia a través de las citas en las principales bases de citas, Web of Science y Scopus. Ese artículo lo que vino a decir, y esta es una de las figuras extraídas de ese artículo, es que las grandes áreas científicas que ocupan posiciones centrales y que están interconectadas entre ellos y que además generan redes muy apretadas son pues las que todos nos imaginamos: la biología, las ciencias de la tierra, la biotecnología, las ciencias médicas,
¿Y dónde están las humanidades? Miren, las humanidades están aquí, en un extremo, y colgadas de un fino hilo a través de las ciencias sociales. La conexión de las humanidades con el resto de las áreas científicas es a través de las ciencias sociales, o sea, de la economía, por ejemplo, de la sociología. El día que las humanidades corten ese pequeño nexo que tienen con las ciencias sociales, nos quedamos auténticamente aisladas del mapa de la ciencia y en una posición absolutamente marginal. Entonces, nosotros no nos queda otra, y esa es otra de las cosas que yo siempre digo, que defender, evidentemente, nuestras peculiaridades, nuestras especificidades. Nosotros somos humanistas, no somos economistas, pero no debemos perder de vista de que de alguna manera tenemos que intentar hacer las cosas como las hacen los economistas, al menos en lo que la estrategia de publicación se refiere, porque si no estamos abocados pues a eso que muchas veces se ha oído, la desaparición de las humanidades, ¿no? La carrera investigadora hoy, y sobre esto también volveré más adelante, es que la carrera investigadora hoy no es una carrera fácil, no es una carrera ligera, no es algo llano, es una carrera de obstáculos donde además, conforme vamos corriendo, nos van cambiando la longitud de la pista y la altura de las vallas. Cuando nosotros creemos que ya vamos a llegar a la meta, nos dicen, no, que ahora la pista mide más. Y las vallas las hemos levantado un poquito, ¿no? Entonces, hay que partir de la base de que hoy por hoy investigar no es fácil. Eso sí, lo que tenemos que tener clara es nuestra motivación. Y tampoco pretendo desmoralizarles ni darles un discurso que los desmotive, no, ni mucho menos. Lo que quiero es que ser realista, ¿no? No es fácil, pero eso no significa que sea imposible. Los que van a poder llegar a la meta no son los mejores, van a ser los que mejor se adapten. En este sentido, el mundo académico es darwinista en estado puro, yo siempre lo digo. O sea, es una adaptación al medio en el cual trabajamos. No serán los mejores los que lleguen a la meta, serán los que mejor se adapten al sistema en el cual trabajamos. ¿Y en qué consiste ese sistema? Pues miren, yo creo que si alguien se lo dice ahora que son jóvenes, mejor que enterarse, como algunos colegas que se enteran de esto cuando tienen 50 años y se llevan la decepción de su vida, cuando van a pedir un sexenio y les dicen, no, mire, es que no le vamos a dar el sexenio porque es que usted ha publicado ese libro en la editorial equivocada, la revista no vale. Pero oiga, vamos a ver, es que yo soy un buen historiador, es que ese libro, usted se lo ha leído. No, yo no me voy a leer el libro. Usted comprenderá, yo evalúo la calidad de lo que usted ha escrito por la editorial donde se ha publicado y el artículo por la revista. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, hablaba de la cultura del envase hace muchos años y esa es la metáfora del mundo en el que vivimos. Del mundo en el que vivimos en la política, en la economía, pero también en la ciencia. La cultura del envase dice que lo importante no es el contenido, que la calidad de un vino no es el vino por sí mismo, sino la botella en la que está envasado ese vino. Eso, para los que nos gusta el buen vino, sabemos evidentemente que es un disparate. A mí me da igual la botella. Lo que hace que sea bueno un vino es el vino por sí mismo. Pero en el mundo de la ciencia y en tantos otros ámbitos de nuestra vida actual, la cultura del envase prevalece. La calidad no la da el contenido, sino el continente. Porque se parte de un axioma siguiente, y es que las buenas revistas publican buenos artículos. Y las malas editoriales no publican buenos libros. Y todos sabemos que eso es falso. Porque hay muy buenas editoriales que publican auténticos bodrios y hay muy malas revistas que publican buenos artículos. Pero como vivimos en la cultura del envase y sobre todo hay que economizar el trabajo y los evaluadores quieren evaluar de manera rápida, pues lo fácil es utilizar los índices. Este artículo está en este índice, sí, el artículo es bueno, pero ¿usted se lo ha leído? No, pero está publicado en una revista indexada. Luego tiene que ser bueno. Y eso es importante porque si ustedes tienen ya clara esta perspectiva, pues mejor para ustedes. Lo siguiente, los currículum de hoy no son comparables con los currículum de hace 20 años.
sea, es imposible comparar a una persona que consigue un premio extraordinario de doctorado hoy, 2020, con el premio extraordinario de hace 20 años, en el año 2000. El currículum que se le pide hoy a una persona para obtener el premio extraordinario de doctorado es mucho mayor que el que se pedía hace 20 años. Y si ya decimos hace 30 años o 40, imagínense lo que estamos comparando. Es como comparar lo que levantaba el forzudo más forzudo español en el siglo XIX con lo que levanta una mujer hoy en el siglo XX o en el siglo XXI. O sea, hoy por hoy nuestra plusmarquista Lidia Valentín levanta mucho más peso siendo mujer que el hombre más forzudo de finales del siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, pues que evidentemente ha habido una profesionalización en el deporte, mejoran los entrenamientos, mejoran las marcas, ¿es o no es así? Bueno, pues esto que es válido para la halterofilia es válido también para la ciencia. Los científicos de hoy tienen mejor masa muscular en el sentido del conocimiento que los científicos de hace 100 años. Están profesionalizados, ¿vale? Y eso es algo que conviene tener en cuenta. El mayor problema que nosotros tenemos, siendo humanistas y siendo además de áreas pues donde el inglés no es la lengua materna, es que la mayor parte de las revistas indexadas son revistas editadas en Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿no? Y en menor medida pues en España, en Italia, ¿vale? Entonces la mayor parte de las revistas científicas indexadas pues están en ese ámbito. Vamos a ir a un análisis, por ejemplo, de lo que son las revistas científicas indexadas. Estamos hablando de revistas que son JCR, que están en Scopus, que están en Ulrich, etcétera, ¿no? Países como Estados Unidos, pues fíjense, un 40% de las revistas norteamericanas son JCR. Comparen esas cifras con las de España y échense a ayudar. O con las de Italia, con las de Francia. O sea, es un sistema inventado por un norteamericano, pensado en el sistema norteamericano científico, y evidentemente la desventaja es apabullante, ¿no? Entonces, todas estas transparencias ustedes pueden ir midiendo y se dan cuenta, por ejemplo, que en las áreas de química, la mayor parte de las revistas científicas en las áreas científicas son revistas que están incluidas en el Journal Citation Report, mientras que en las áreas de humanidades, pues sucede justo lo contrario. Las que son JCR son un tercio de las que están indexadas, ¿vale? Eso ya era algo que les decía la semana pasada. Luego, no podemos comparar a un químico con un humanista, evidentemente. No podemos pedirle a un humanista que publique en revistas que son JCR, es que son muy pocas las que están incluidas en ese índice. Entonces habrá que buscar alternativas para los humanistas, ¿no? Y cuando estamos hablando de índices, pues estamos hablando de las revistas que mayoritariamente publican en inglés. El 15% de las revistas que están en JCR, y de ese 15%, el 94% escriben en inglés. Luego es un sistema básicamente anglosajón para personas que escriben, piensan y sueñan en inglés. Y ahí ya tenemos un hándicap las personas que soñamos, pensamos en otros idiomas, ¿no? Que tenemos que traducir esos artículos o ser muy buenos escribiendo en ese otro idioma, que no es nuestra lengua materna, ¿no? Entonces ya tenemos una barrera lingüística importante. ¿Quién salvó las distancias con este sistema? Ya lo veremos. Scopus. Scopus es un producto que nace en este siglo XXI. Una editorial holandesa, Elsevier, saca un producto que intenta rivalizar con Web of Science para que las revistas francesas, italianas, españolas, holandesas, que no son solamente revistas que publican en inglés, pues puedan tener una base de citas para que esas revistas, esa investigación sea visible, ¿no? Entonces, para los humanistas, Scopus nos ha venido muy bien. Revistas españolas que estén en el Science Citation Index 79, en el Social Science Citation Index 53, en el que a nosotros más nos interesa, el Arts and Humanities Citation Index 58. Pero fíjense que en Scopus hay 481. Luego, Scopus nos permite, ya se los decía la semana pasada, encontrar más artículos relacionados con nuestras especialidades que Web of Science.
Y precisamente para suplir ese problema que la propia Web of Science detectó hace unos años, pues en 2016 sacó Emerging Sources Citation Index, esta base de citas que tienen aquí, que ha permitido que revistas que no están aquí o aquí, pues puedan estar en eso que se llama la liguilla de ascenso, un observatorio de revistas emergentes, y aquellas que sean buenas, en un par de años promocionarán a Arts and Humanities o a Social Science Citation Index. ¿De acuerdo? ¿Y estas son revistas indexadas? Efectivamente, estas son revistas indexadas también. El problema es que a veces algunas agencias de evaluación se ponen a rizar el rizo y a decir que sí, pero no. Esto que esté aquí es mejor que esté aquí. Bueno, eso ya es algo ya más problemático, pero para lo que a ustedes les interesa, es igual publicar en una revista que esté en ESSI que esté en el Arts and Humanities. Y el problema es que cuando uno mira ESSI, pues tiene 400 revistas y aquí tiene 60. O sea, estamos hablando de más probabilidad de poder publicar en una revista que esté aquí que en una que esté aquí. Eso es evidente. Si nos metemos por ámbito científico y son las siguientes transparencias, pues imagínense lo que tenemos aquí. Ya podemos entrar a comparar pues las distintas áreas y cuáles están mejor representadas en un índice que en otro. Básicamente, y voy adelantando, la mayoría de las revistas españolas que están ahora mismo en ESSI, en el Emerging Sources Citation Index, pues están centradas en ámbitos como la educación, la filología, pero también la buena noticia es que la historia está, y a ver dónde está que no la encuentro, aquí. Tenemos nosotros en ESSI 42 revistas españolas de historia, o sea, el 10% prácticamente de las que existen están en ESSI. Y ustedes me dirán, ¿y hay alguna revista que se publique en Canarias que esté en ESSI? Sí, las hay. Publicadas en la Universidad de La Laguna y publicadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero ustedes tienen que saber cuáles son para publicar, intentar publicar en ellas, ¿no? Y si ya luego entramos en el JCR, esto ya es una cosa ya más complicada, pues imagínense ya hablar de revistas españolas que sean cuartil 1 o cuartil 2. Esto es algo ya mucho más complicado. Scopus, y estos son datos del 2017, de hace 3 años, de un libro que tienen ustedes a su disposición en acceso abierto, se puede encontrar en internet. Este libro pueden encontrarlo sin ningún problema, de Ernest Abadal y de otros autores de la Universidad de Barcelona. Si se fijan, en Scopus, de historia, tenemos, con datos de 2017, a ver que no veo aquí, abajo del todo, aquí. De las 410 revistas españolas, 49 están en Scopus, apenas un 12%. La buena noticia es que este porcentaje se está incrementando, porque por un lado, revistas que estaban vivas hace unos años ya han muerto, porque un problema que está habiendo en este país, yo no lo veo un problema, lo considero una virtud, es que frente a esa gran burbuja de revistas que había, muchas de ellas auténticas hojas parroquiales, pues se está desinflando. Hay revistas que están muriendo poco a poco y están desapareciendo del mapa y está haciéndose un proceso cada vez más selectivo de concentración. Entonces las buenas revistas, esa es la buena noticia, están siendo indexadas. En los últimos 3 años han entrado un montón de revistas españolas de historia en Scopus. Me gusta por eso. Si yo tuve una revista que era en Scopus, pero empieza a años, me cuentas cómo vamos a publicarla. Exactamente. Si tú publicas en una revista que desaparece, esa revista, aunque haya desaparecido, va a seguir estando en la base de citas, al menos durante un tiempo. Y al revés, pero eso es poco normal. O sea, que una revista que esté indexada en Scopus, con Web of Science, desaparezca, es menos posible a que desaparezca una que no esté indexada, ¿vale? Entonces, lo normal es que las que están muriendo sean las revistas que nadie quiere publicar en ellas. Entonces, las revistas mueren por 2 razones, o porque no hay dinero para seguir financiando su publicación, o B, la mayor parte de las veces, porque les faltan artículos para que pueda sacar el número anual. Entonces empiezan a incumplir la periodicidad, la revista que es anual empieza a sacar el número cada 2 años,
sale mucho más tarde y un buen día desaparece. Pero desaparece porque es que el director ya no es capaz de ir por ahí buscando artículos y poco menos que comprometiendo a los amigos para que le manden un artículo y la revista pueda salir. ¿Y qué pasa cuando la revista se indexa, pero tu artículo se publica antes de que la revista esté indexada? Eso sí que es lo normal. Lo normal es que tú publiques en una revista en el año 2005 y la revista en el año 2005 no estaba indexada, pero se indexó en el año 2010 o en el año 2015. ¿Ese artículo tuyo de 2005 es un artículo indexado? Pues la pregunta la tienes en la propia base de citas. Cuando Scopus te indexa, no te indexa el año en el que tú entras, sino que generalmente utiliza años anteriores, porque esos años anteriores son los que ha analizado Scopus para decir esto es una buena revista que merece estar indexada. ¿Y qué pasa si tú has publicado antes de que ese artículo esté indexado? Pues eso ya depende de quien te evalúe el currículum. Hace unos meses la ANECA ha cambiado los criterios de evaluación no para el personal contratado, sino para el personal que quiere ser funcionario, o sea, para las acreditaciones para funcionarios, para titular de universidad y catedrático. Y ha introducido una ventana de 10 años. O sea, la ANECA acaba de publicar criterios de enero de este año, o sea, de hace un mes, que si tú publicas en una revista que no está indexada, pero se indexa años más tarde, si ese artículo se publicó 10 años antes de la fecha de indización, ese artículo se considera indizado. Una ventana de 10 años antes, ¿vale? O sea que si eso les sirve de referencia, pues ahí se los dejo. Entonces, conviene ir viendo cuáles son esas diferencias, porque como les decía antes, tenemos las áreas más pobladas, las áreas menos pobladas, y, ojo, porque el mundo de las revistas científicas, que les decía antes, es un negocio, tiene un lado oscuro. Y ese lado oscuro tiene su clave en eso que les explicaba antes, que es el pay per publish, el pagar para publicar. Porque al amparo de lo que se llama la vía dorada del acceso abierto, han aparecido editoriales y revistas que se llaman depredadoras. Son negocios, son empresas que pretenden estafar. ¿A quién quieren estafar? Pues a ese español que quiere publicar en una revista indexada en inglés, o a ese griego, a ese italiano. Somos todos del ámbito no anglosajón, básicamente la mayor parte de los estafados. Entonces te llega un correo, te hacen creer que esa revista es JCR, que tiene un factor de impacto X, y en realidad es todo falso. Hasta la página web es falsa. Y entonces, ¿cuál es el objeto de esa estafa? Tu dinero. Porque te van a hacer creer que el artículo está siendo evaluado, vas a recibir hasta los informes, y ese artículo, cuando lo veas publicado, después de haber pagado 500, 600, $1000, ese artículo no está publicado en una revista científica, sino en una revista depredadora. Y ese artículo te cuenta 0. O peor, porque si el que evalúa tu currículum ve que has publicado una revista que está incluida en el índice de revistas depredadoras de Jimville, pues dirá, este señor no se merece el premio extraordinario de doctorado porque es que este señor no sabe distinguir entre una revista buena y una revista mala. ¿Cómo le vamos a dar un premio a este señor? ¿No? O sea, que no es que encima te hayas quedado sin dinero y hayan secuestrado tu artículo, sino que encima es como una mancha que tienes ahí en tu currículum, ¿no? Entonces tengan cuidado porque estas estafas están extendiéndose cada vez más, entre otras cosas porque el ritmo de revistas está incrementándose. Entre el 2011 y el 2016 se multiplicó por 51 el número de revistas depredadoras detectadas, pero es que estamos en el 2020 y este volumen no ha dejado de crecer. Entonces, desconfíen de este mundo. Por ejemplo, un correo que me enviaron a mí hace unos años de un señor que se llamaba John Goldwater. Me decía que publicara en una de estas revistas. Todas estas revistas son revistas que están indexadas, pero esta gente lo que había hecho era hackear esas webs, construir una web falsa similares con los mismos nombres, los mismos ISSN, y te hacían creer que si le mandabas a ellos el artículo ibas a publicarse en esa revista.
Entonces, la primera regla, desconfíen de correos que les reciban o que les lleguen diciéndoles que manden un artículo a tal revista indexada. Las buenas revistas no hacen eso. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que les llegue por correo electrónico es spam. Spam académico. Y salvo que ustedes conozcan al director personalmente o su maestro o las personas con las que trabajan, desconfíen de todo lo que les llegue por internet, porque esto es absolutamente un mercado vergonzoso. Un bibliotecario de una universidad norteamericana, Jeffrey Beall, creó una lista negra de editoriales depredadoras. Esa lista negra, las presiones de algunos de estos editores fue tal que la propia Universidad de Arizona le dijo a su bibliotecario que dejara de llevar ese proyecto y que lo aparcara. De tal manera que ahora han sido otros los que han recuperado esa base de datos y han hecho una lista, pero ya no es Jeffrey Beall quien es la persona que está detrás. Han tenido que, digamos, meterse en el anonimato. Pero si ustedes introducen esa página web, pueden ver un listado actualizado de editoriales depredadoras. Pero ojo, que también existen los congresos depredadores. Esos congresos que te llegan, que se celebran en grandes ciudades, en Praga, en Londres, en Roma, y son chiringuitos que se montan para que la gente crea que está enviando una comunicación a un congreso científico y en realidad no es un congreso científico. ¿Y cómo puedo yo saber si el congreso es o no científico? Pues de la misma manera que lo puedes saber con una revista científica, viendo quién es el cuerpo editorial, quiénes son los que organizan el congreso. Los congresos depredadores generalmente se celebran en hoteles, en lugares que no son académicos. Si el congreso se celebra en una universidad, en un departamento, en un instituto, pues evidentemente tiene el reconocimiento científico de esa institución. Pero estos congresos que les digo yo se celebran en palacios de congresos, en grandes hoteles, porque claro, los costes para participar son elevados y eso hace que puedan hacerlo, ¿no? Entonces tengan también cuidado con los congresos estos que llamamos depredadores. La clave para nosotros saber si una revista es o no es depredadora y es de acceso abierto es que esté indexada, por ejemplo, en esta base de citas. El problema de DOAJ es que incluso se les colaron revistas depredadoras. En el Directory of Open Access Journal entraron revistas depredadoras, eso sí, en cuanto fueron denunciadas las eliminaron, ¿no? Pero hasta en el DOAJ se colaron revistas depredadoras. Bueno, vamos a entrar en esto rápidamente de lo que son los órganos editoriales de una revista. Cuando nosotros estamos hablando de una revista científica, estamos hablando de una revista que tiene unos órganos editoriales perfectamente definidos. El trabajo duro lo tiene el editor y el secretario de la revista. El consejo de redacción es ese órgano en el cual se apoya la dirección de la revista para echar un vistazo a los trabajos que son recibidos y ver si merecen o no ser publicados, etcétera. Y después está el consejo asesor generalmente reclutado por expertos fuera del ámbito del órgano donde se publica la revista, la editorial, etcétera. Y las grandes editoriales o las grandes revistas pues cuentan con varios editores en su cuerpo editorial. Un ejemplo de una buena revista en el ámbito de las ciencias de la química, bueno, pues fíjense, tenemos a un editor principal, que es el responsable de la revista, tenemos a un buen número de editores asociados, personas especializadas que ayudan a que esa revista salga adelante, el jefe de redacción, el editor coordinador y después el consejo editorial asesor. Esto es una buena página de crédito de una revista de calidad en el ámbito de las ciencias químicas, ¿no? Para que ustedes lo tengan como ejemplo. O lo mismo en el campo de las humanidades, ¿no? Esta revista que tienen aquí creo que es Past and Present, ¿no? La famosa revista que creó Hobsbawm y que ahora y que todavía sigue, ¿no? Es una revista que tiene un cuerpo editorial detrás de ella potente y donde ustedes empiezan a ver ahí a John Eliot y a toda una serie de ilustres de la historiografía contemporánea anglosajona y dicen, bueno, esto tiene que ser una revista de prestigio. Si nosotros nos vamos ahora centrando en áreas menos bibliométricas o menos especializadas como el derecho, encontramos que los cuerpos son ya más reducidos. O sea, el número del consejo de redacción es más pequeño, el consejo asesor es más pequeño. Y esta micro
microconcepción de lo que es el cuerpo de una revista, también nos está dando indicios de que si son áreas densamente pobladas o escasamente pobladas, ¿no? El caso de la ciencia jurídica es un caso paradigmático porque están todavía más lejos que los propios humanistas de lo que es el sistema de organización científica de la revista. Y esta revista que está aquí es una de las mejores revistas del ámbito del derecho española, el Anuario de Filosofía del Derecho, ¿eh? No es una revista cualquiera, esta es una prestigiosa revista en el ámbito de la ciencia jurídica, pero comparen la primera imagen que veíamos con aquella revista norteamericana de químicas con esta y se dan cuenta de las diferencias cuáles son. Entonces, cuando nosotros vayamos a pensar en qué revista queremos publicar, lo primero que tenemos que tener claro es si la revista que nosotros pensamos que es la idónea para enviar nuestro manuscrito, en realidad lo es. Y eso lo podemos saber bien yendo a leer los determinados apartados de la revista, como son su política editorial, su ámbito, etc. Nosotros tenemos que tener claro que todas las revistas tienen perfectamente definido cuál es su ámbito temático, su campo de especialización. Todo eso aparece definido en estas revistas que son ya electrónicas, pues en esa parte que dice acerca de o about en inglés, donde si nosotros desplegamos vemos que nos está diciendo cuál es el campo de actuación de la revista, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que tener claro es, oye, esta revista encaja con mi tema de investigación o no encaja, porque la revista estará indexada, pero si no encaja, de nada sirve que yo le mande el manuscrito al editor porque me va a decir que no lo publica, ¿no? Si nosotros tenemos claro que queremos que nuestro artículo esté en acceso abierto, pues también deberíamos ir viendo eso antes de enviar el texto a una revista. Porque una revista que sea indexada o que esté indexada y que esté en acceso abierto es mejor que una revista que esté indexada y no esté en acceso abierto. El acceso abierto nos permite ese artículo que llegue más rápido al lector. Y nosotros coger ese artículo incluso y ponerlo en academia.edu, ResearchGate, repositorio de la universidad, etc. Ahora, si la revista está indexada y no es de acceso abierto, no es mejor opción que una revista no indexada que sea de acceso abierto. Porque lo que tenemos que tener claro es que a ustedes lo que les interesa es que el artículo esté publicado en una revista indexada. Si está en acceso abierto, genial. Pero ojo, el acceso abierto no tiene que ser el elemento que discrimine. Lo que es importante es que la revista esté indexada, ¿vale? Hay muchas revistas indexadas que son de acceso abierto en nuestras especialidades. Lo que hay que saber es cuáles son, ¿de acuerdo? Un ejemplo de una revista del ámbito de la ciencia física, esta es el formato impreso, cuando la revista se imprimía en papel, y ahora la revista en formato electrónico. Los mismos apartados que estaban antes en la revista en formato papel los tenemos en la página web. Lo que pasa es que hay que saber dónde encontrar la información, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean una revista en la red, la mayoría de las revistas ya las van a encontrar todas en la red, nosotros tenemos que ir a ver cuáles son el ámbito de especialización de la revista, su política editorial, el proceso de gestión editorial, todo ese tipo de información conviene que nosotros lo leamos antes de decidirnos por una revista A o por una revista B, entendiendo que la A y la B están indexadas, ¿eh? O sea, yo tengo claro que ustedes están mirando a la parte alta de la tabla. Entonces yo siempre les recomiendo que cuando vayan a apuntar, no apunten al 5, como cuando alguno estudiaba, porque si apuntas al 5, las probabilidades de que te quedes en el 3 son más altas que si apuntas al 10, aprobarás, aunque el tiro te salga abajo, con un 8 o con un 7. Pero no apunten a la tabla media. Vayan siempre, sean ambiciosos. Eso sí, sin ser locos, porque evidentemente quien mande el artículo a una revista que tiene una tasa de rechazo del 99% es que no está muy cuerdo. O sea, evidentemente sabiendo que hay posibilidades de que te publiquen el artículo, ¿no? Entonces, aquí tienen varios ejemplos, una revista de arquitectura, por ejemplo, de un sello editorial de prestigio como Routledge, donde ustedes pueden ver cómo el correlato de la revista impresa es su página web. Entonces, los grandes sellos editoriales como Taylor & Francis, Sage, por supuesto Elsevier,
todas sus revistas son iguales, de tal manera que todas tienen la misma estructura, lo que cambia es el nombre de la revista, el campo de especialización de la revista, el cuerpo editorial de la revista, pero la estructura de la información es muy parecida. Entonces, en cuanto ustedes ya se habitúen a buscar las revistas en estos formatos, pues es mucho más fácil encontrar la información. Esta es la parte que ustedes tienen que leer. Una revista que se llama The Journal of Architecture está enfocada a personas con este perfil. Publicamos trabajos de este contenido. Entonces tú tienes que ver si ese trabajo tuyo encaja o no encaja. Porque aunque la revista sea la revista ideal para tu currículum, a lo mejor no es la revista ideal para ese artículo en concreto que tú quieres publicar, ¿no? Entonces, pues tienes que tenerlo claro. Las políticas de acceso abierto, yo les recomiendo que las miren en un portal que se llama Sherpa Romeo para las revistas internacionales. Aquí te explica si tú puedes publicar el preprint, el postprint y todo ese tipo de cosas, si puedes publicar el PDF final o no. Tú solo tienes que poner el ISSN, el nombre de la revista, y ya te lo dice. Y si la revista es española, en Dulcinea, la página web es de Dulcinea. ¿Cuáles son las políticas de autoarchivo y de acceso abierto? Bueno, pues hay políticas más restrictivas y hay políticas menos restrictivas. La política, y lo define Sherpa Romeo, lo define por colores. El color verde permite que cuando ya el artículo está publicado, tú puedas archivar en tu repositorio o difundir en ResearchGate o en Academia el preprint o el postprint. El postprint es la versión final del artículo, eso que aparece en la página web de la revista. A veces hilan fino y te dicen que, con el color amarillo, el preprint, pero antes de que haya sido evaluado por los evaluadores externos. O, con el color azul, la versión después de los revisores, ¿vale? Entonces, ahora les explicaré en los distintos pasos de una del proceso de gestión de un manuscrito, que es la versión después del arbitraje y antes del arbitraje. Las secciones de la revista, bueno, la mayoría de las revistas tienen en nuestros ámbitos una estructura muy clara. Artículos de investigación, artículos de profundidad, noticias, artículos breves, artículos, estudios de casos muy concretos y reseñas. Esas son básicamente en la revista de Humanidades las diferencias, ¿no? Una reseña no es un artículo de investigación, una reseña es un artículo de evaluación de un libro, no tiene nada que ver con los artículos de revisión en el mundo anglosajón, que son otra cosa. Estamos hablando de, básicamente, cuando les hablamos de que ustedes tienen que publicar un artículo previo a la lectura de la tesis en el ámbito en el que están haciendo su tesis, pues estamos hablando de artículos de investigación, ¿vale? Son artículos relativamente amplios, aunque cada vez más en las buenas revistas la extensión de los artículos se está cortando y cada vez más están restringiendo la cantidad de la extensión de los artículos. Los artículos, cuando los enviamos a evaluar una revista, y ya pueden ser artículos de investigación largos o artículos más cortos, estudios de caso, son evaluados por un arbitraje externo. Los evaluadores son la piedra crucial del sistema. Una buena revista es aquella que tiene un buen núcleo de evaluadores externos que funcionan perfectamente engrasados con el director y el equipo editorial de la revista, porque verdaderamente son la pieza clave, aparte evidentemente de la calidad de los propios artículos que se envían a la revista. Entonces, hay muchas revistas que ya utilizan el sistema de gestión editorial a través de su portal. Por ejemplo, las revistas de Elsevier utilizan el sistema de Elsevier de gestión editorial. El autor envía el manuscrito a través de ese sistema, después de registrarse y a través de una plataforma, y los evaluadores evalúan el artículo a través de esa plataforma y todo el proceso se hace a través de la plataforma. Las revistas que no están en Elsevier o en Taylor & Francis, en estos grandes grupos editoriales, la mayoría de las revistas, por ejemplo, españolas, vinculadas a universidades, etcétera, utilizan la plataforma que se llama OJS, Open Journal System. Un sistema que permite que tú te registres como lector y así cuando se publica un número inmediatamente reciben el correo electrónico que has puesto en el registro
con un mensaje diciendo que se acaba de publicar el último número, pero también te puedes registrar como evaluador y también como posible autor. De tal manera que tú te puedes registrar en una revista que se gestiona con OJS y a la hora de darte de alta, tú dices, yo me registro como lector, como autor o como evaluador o como las tres cosas. Entonces, entras ya en el circuito, evidentemente el editor, si no has publicado nada, no te enviará nada a evaluar, pero en cuanto tú ya eres una persona que estás publicando y el editor ve que tú ya tienes una producción a tus espaldas, ya no solamente vas a ser lector, vas a poder ser también evaluador, ¿no? En el campo de especialización en el que trabajas. El gran problema que hay hoy por hoy en el ámbito de la revista y particularmente en nuestras áreas es encontrar evaluadores. Y evaluadores además que se tomen el trabajo en serio y que no estén 6 meses para hacer el informe, porque evidentemente el que ha mandado el artículo no puede estar esperando un año a que alguien se lo lea y le digan si el artículo puede o no ser publicado. Vamos a ponernos en el lado de los autores. Ustedes son personas que van a enviar en breve, dentro de unos meses, 1 año, 2 años, algún artículo a una revista. Lo que no pueden hacer es lo que le pasa a mucha gente. Y es tener la tesis terminada y no poderla leer porque no han publicado un artículo indexado. Eso sí que no lo pueden hacer, porque eso sería un gran error. Y eso está pasando hoy en día en el sistema este que hemos montado en España con los doctorados estos adaptados al espacio europeo de educación superior. Ayer, sin ir más lejos, recibí un artículo como secretario de la revista Vegeta de una persona que me pregunta cómo es el sistema de la revista porque tiene la tesis terminada, la tiene que leer, pero no la puede leer, no la puede depositar hasta que no haya publicado un artículo en una revista indexada. Y como la revista está indexada, pregunta. Respuesta, mira, tienes en la página web una sección donde te explica el proceso de gestión editorial, ¿vale? Pues léetelo. Lo primero que me planteo yo es qué desesperada tiene que estar esta persona y a cuántas revistas habrá mandado ese correo, porque es que tiene la tesis terminada y no la puede leer hasta que no haya publicado. Entonces ustedes que están un poco por detrás porque están haciendo su primer año el doctorado, piensen que de aquí a 3, 4 años tienen que tener ya publicado ese artículo, o mínimo 1, aconsejable alguno más, de tal manera que tienen ya que ir planificando el trabajo. Y es muy importante que cuando ustedes envíen el texto a una revista, el artículo, como le dijo antes Loli Corbella, esté en perfecto estado de revista, como en el cuartel. Porque si tú mandas al editor de una revista un artículo que la bibliografía la has citado como Dios te dio a entender, pero sin cumplir los requisitos de la revista. La revista te dice que utiliza las comillas francesas, angulares, pero tú pones las inglesas, porque a ti te gusta usar las inglesas, ¿no? Lo primero que tú tienes que hacer es leerte las instrucciones para autores. Y hay revistas que las instrucciones para autores son unas cuantas páginas, muchas más que las que tiene una reseña en esa misma revista. Entonces tú las imprimes y lees mejor en papel que en la pantalla de un ordenador porque tienes que tener claro que formalmente el artículo tiene que cumplir esos requisitos. Ese es el primer paso. Porque cuando la gente te va diciendo, me rechazaron, lo mandé a una revista y a la semana ya me lo rechazaron. A esa revista no lo mande, yo lo mandé y ni me lo mandaron a evaluar. Tú tienes que ponerte en las botas del editor, a saber cómo mandó esa persona el artículo. A lo mejor la fotografía, las tablas, era un desastre el artículo, es normal que se lo rechazaran. Entonces, cuando ustedes envíen un artículo a una buena revista, tiene que estar desde el punto de vista formal, impecable. Y cuando digo impecable es que el resumen en inglés no te lo puedes haber hecho con el Google Translator. Y si lo haces con el Google Translator, que te lo revise alguien que sepa más inglés que tú. ¿Me siguen? Porque todo ese tipo de cosas son las que los editores pues suelen usar como indicio de que este artículo no vale la pena. Dicho eso, el proceso es bastante complicado. Piensen que cuando ustedes el artículo lo envían al editor, ustedes están aquí en esta parte y se lo mandan al editor, el editor lo examina con el consejo de redacción y le echan una visual rápida
De tal manera que cuando tú mandas ese artículo, si pasan las semanas y no tienes noticias del editor, pueden aplicar aquella máxima de no news, good news. Porque están pasando las semanas y no tengo una carta diciéndome rechazado. Y si no me está dando información, quiere decir que está ya en el siguiente paso. El peer review. Ha sido enviado a 2 evaluadores externos como mínimo, mediante un sistema generalmente de doble ciego. Borran todo el rastro de autoría del manuscrito. El evaluador no sabe el texto de quién es, porque está todo anonimizado. Y cuando tú recibes el informe de los evaluadores, tampoco sabes quién te lo ha evaluado. Eso es un sistema que se llama anónimo de doble ciego. Ni el autor sabe quién le evalúa, ni el evaluador sabe a quién está evaluando. ¿Vale? Sistema anónimo de doble ciego. A veces no es de doble ciego. El evaluador sabe a quién está evaluando y el evaluador no sabe quién le ha evaluado. A veces el editor no oculta la autoría al evaluador. El evaluador sabe quién es el autor del manuscrito, pero el evaluado, el autor del manuscrito, no sabe quién le ha evaluado. ¿Vale? Y algunas revistas son totalmente transparentes. Evaluado y autor y evaluador saben quién es quién. ¿Cuál es el sistema mejor? Pues sobre eso hay mucha literatura al respecto y discusiones. A mí me gusta el sistema de evaluación de doble ciego porque evita algunos sesgos, ¿no?, en la evaluación. Aunque bueno, en el ámbito de nuestras especializaciones tan concretas, a veces es fácil saber quién es el autor del artículo porque el tema, pues sabes que lo está trabajando este grupo de investigación, este director de tesis tiene... O sea, es fácil imaginarte al menos quién puede ser el autor, ¿no? El caso, imaginemos que el autor ha evaluado, los evaluadores han dicho que el artículo puede ser publicable, pues ya entramos en la fase de que el artículo finalmente se publica, etc. A veces el proceso es un poco opaco y las revistas que son opacas no son tan buenas como las revistas que son transparentes. Una revista, cuanto más transparente sea, mejor. Y transparencia es que incluso en la página web te pone las estadísticas de los porcentajes de artículos que recibe anualmente, los que rechaza, los que acepta, etcétera. O sea, cuanta más información te ofrezca una revista, mejor es, ¿no? Porque lo que no puede ser es que una revista, cuando tú mandas el artículo, ni siquiera te diga las expectativas que tienes tú de tener respuesta en meses. Entonces, hay revistas que te lo dicen. Primer rechazo inmediato antes de tal, 1 a 2 semanas. Entre 2 semanas y 3 meses, evaluación. Entre recibir el último informe y recibir el informe final, 1 semana. O sea, los plazos te los dan. Entonces tú sabes a lo que te expones. Una revista que tú sabes que mandas el manuscrito y no sabes cuándo te lo van a publicar, pues no es muy transparente, ¿no? Entonces, piensen que el sistema es bastante complicado, porque entre que el editor recibe el papel, chequea para ver si formalmente cumple los requisitos de la revista, lo manda a los evaluadores, que pueden ser 2, 3 o más. Los evaluadores se toman su tiempo. En nuestros ámbitos, un evaluador no te manda el informe por regla general antes de 3, 4 semanas. O sea, esto no es como en el mundo de la ciencia, donde en 1 semana tienes el informe. Y hay evaluadores que te dicen que necesitan 2 y 3 meses, porque claro, hay que leer mucho para poder hacer un buen informe. Quiere decir que vas a tardar meses en saber si el artículo tiene o no posibilidades de ser aceptado para su publicación, ¿vale? Aquí tienen más o menos explicado el sistema. Los sistemas de arbitraje que les explicaba antes, doble ciego, ciego simple o abierta. Y luego, ojo, las prácticas coéticas. Las buenas revistas tienen un código ético muy claro. Y ese código ético tú lo puedes leer y saber a qué te comprometes como autor. Por ejemplo, tengo tanta presión por publicar que en vez de escribir con mis propias palabras, voy a hacer un copy and paste. Entonces, como si estuviera estudiando la carrera y esto fuera un trabajito para salir del paso, qué bueno está el párrafo de fulano, aquí lo pongo, tal. Eso, aunque no lo crean, suele ser bastante abundante. Porque hoy en día la presión es tal que la gente a veces, pues,
pues tienen aquello que Luis Racionero decía, una intercontextualización en abundancia, ¿no? Cogen ideas demasiado ajenas y no citan de quién son. O, otro de los grandes problemas, envías el mismo artículo a 2 revistas o 3 a la vez. Envío múltiple. Y la editorial que publica la revista te ha dicho que está terminantemente prohibido aceptar artículos que hayan sido enviados a la vez a otra revista. Y tú lo has hecho. Y el editor se puede enterar. Pues todo ese tipo de cosas tú las tienes que tener claras. O sea, tú no le puedes decir al editor que le envíes un artículo que es original e inédito cuando no es ni original ni inédito y cuando se lo has enviado a otro editor de otra revista de la competencia. Entonces, estas son las prácticas que hay que tener en cuenta. Los problemas de autoría. Has puesto a gente que no ha contribuido al artículo, gente que te ayudó y manejó datos, no los has puesto como autores. O sea, estas son las prácticas poco éticas de los autores. Y tú dirás, Manolo, qué buena es esta transparencia tuya. ¿Es tuya? No, no es mía. Es de Rafa Repiso y aquí está la fuente. Quiero decir, si yo esto lo cojo de un PowerPoint y lo pongo aquí y no es mío, pues estaría plagiando, ¿no? Entonces, ustedes pueden coger información, pero siempre referenciarla, citarla, etcétera. Hay que ser escrupuloso con el trabajo de los demás. Dime. Quería saber si entregas un artículo de una revista y se lo rechaza, pues mandarlo. Sí, exactamente. Si tú mandas el artículo a una revista, y ahora lo veremos, la revista te propone cambios mayores, y tú decides que es demasiado tiempo y demasiado esfuerzo, y que a lo mejor ese mismo artículo, incluso metiendo un par de cosas que te sugerían los informantes, lo envías a otra revista, no hay problema, porque ya esa revista te ha dicho o que te lo rechaza o que tienes que hacer muchos cambios. Eso sí, si está rechazado no pasa nada, pero si te dice que tienes que hacer muchos cambios, tú tienes que notificar al editor que retiras el artículo. Y tú, una vez le notificas al editor que retiras el artículo, lo mandas a otra revista. El envío múltiple, salvo que la revista te lo admite, la mayoría de las revistas no lo admiten. Aunque sea inédito. Porque piensa, ponte en el lado del editor. El editor ve que el artículo es bueno, o no es muy bueno, pero digamos que pasa el primer corte, y el editor va a invertir tiempo y dinero de su revista para evaluar el artículo. Y tú no puedes ser que te estés beneficiando de 3 revistas que están trabajando para ti. Entonces tú tienes que tener claro que si tú te comprometes con una revista en que le envíes un trabajo, es porque lo quieres ver publicado en esa revista, porque si no es como el que sale de marcha y no tiene claro con quién quiere acabar la noche. ¿Vale? Vale, eso es lo que se llama el autoplagio. O sea, hay personas que mandan un artículo a una revista y el mismo artículo, pero con eso que los italianos llaman haciendo un aggiornamento, ¿no? Cambiando un par de cosas, pero prácticamente el mismo artículo a otra revista. Técnicamente no es el mismo artículo, pero es una publicación redundante. Es una republicación prácticamente, ¿no? Una publicación en paralelo del mismo trabajo. Eso es una práctica poco ética. Tomamos un caso práctico, por ejemplo, si en un artículo ha tratado de un caso en concreto y el otro, pues has usado el mismo caso, pero en comparación con otro caso que eso ya es redundante. Redundante es cuando es el mismo trabajo, cuando las conclusiones prácticamente son las mismas, cuando el estudio está basado en los mismos datos, cuando incluso algunas tablas son las mismas, cuando incluso algún mapa es el mismo, alguna gráfica, entonces eso es publicación redundante. Y ya luego lo peor es la republicación, o sea, el autoplagio, el mismo artículo, quitando un par de cosas, por supuesto el título y el resumen y las palabras clave, que es lo que más canta, pero el cuerpo del trabajo es el mismo. Eso son prácticas poco éticas. Pero si uno idioma se redundante. Igualmente. Sí, igualmente. O sea, es que, ojo, porque eso son prácticas que son habituales, por desgracia son muy habituales.
pero a veces no es culpa del que lo hace, sino del propio sistema que está alimentando eso, ¿no? Entonces, una persona presenta un artículo en una revista en inglés y ese mismo artículo lo publica en español en una revista en español. Eso es publicación redundante, porque quien te lee te va a leer en inglés, en español o en francés, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Paco, por parte de La Laguna, ahora que hemos entrado aquí en rueda de preguntas. Y si no, seguimos. Bueno, los revisores, editores, también pueden ser poco éticos. Un revisor, un evaluador externo, puede ser poco ético y puede estar cogiendo información de tu artículo para un artículo que le está terminando para otra revista. Y un editor puede saber que ese artículo es de una persona que necesita tener ese artículo publicado para leer la tesis y tú le retrasas la publicación para que esa persona no pueda leer la tesis y la pueda leer otra persona que tú crees que debe ser doctor antes que esa persona. Ese tipo de cosas pasan porque somos una especie, la especie humana, que sabemos cómo es. Entonces, lo que es importante es que si somos éticos y tenemos nuestro código ético, y las buenas revistas tienen un código ético transparente, donde cuando tú mandas el artículo sabes a lo que te comprometes como autor, pero sabes que el editor también se está comprometiendo contigo a cumplir una serie de cosas, y te dice que los revisores de su revista firman un acuerdo de compromiso ético y se comprometen a hacer las cosas de determinada manera, que es la correcta, pues tú ya tienes más garantía de que no te va a pasar eso. Y sobre todo, si te pasa, porque nada te hace pensar que eso que está escrito en un papel se tenga que cumplir, pues tú ya tienes elementos para quejarte y para actuar. ¿Me sigue? Entonces, es importante tener en claro eso. Entonces, cosas que los informantes pueden hacer, pues desde el uso de información privilegiada, coger información, ¡ay, qué interesante! Oye, mira qué bien lo ha dicho, pues mira, ¡ay, que esta cita qué interesante! Pues la pongo ahora yo en este artículo de un alumno mío, lo que sea, pues eso son prácticas poco éticas. Y por supuesto, la más grave de todas es que si el sistema es de doble ciego y anónimo, o no lo es, y tú has podido descubrir quién es el autor, pues que hagas uso de esa información y que le hagas saber a alguien cercano al autor, porque estás evaluando su trabajo y ese tipo de cosas. O sea, romper la confidencialidad. Si es un sistema confidencial, tú no lo puedes romper, ¿no? Entonces, los sistemas tienen que ser garantistas, ¿no? Y si tú dices que estás evaluando el trabajo de esta persona porque esperas recibir algo a cambio, pues es un problema. Entonces, también hay prácticas poco éticas por parte de los editores y hay que saber que existen. Entonces, ¿qué pasa cuando el artículo vas a recibir del editor pasados unos meses? Bueno, pues miren, o te lo aceptan sin más, o sea, tal cual lo escribiste te lo aceptan y sin añadir una coma ni corregir un paréntesis te lo publican. Eso pasa tan rarísimas ocasiones que lo normal es que no pase. O te lo rechazan. Si te lo rechazan, pues es el extremo de la otra cara, o sea, prácticamente te dicen que no hay nada que hacer, no hay posibilidad. Si te lo rechazan sin adjuntarte el informe, no es igual de bueno que si te lo rechazan adjuntándote el informe, porque ese informe te va a servir a ti para mejorar ese manuscrito de cara a enviarlo a otra revista tan buena como esa donde querías publicarlo inicialmente, ¿vale? Pero bueno, entre ambos extremos, que te lo acepten sin problema o te lo rechacen, la mayor parte de las veces te vas a mover en esta franja inferior. Aceptado con cambios menores, aceptado con cambios mayores. Aceptado con cambios menores, generalmente son cosas que no te va a llevar mucho tiempo hacer y tú lo único que tienes que hacer es dedicar un poquitito más de tiempo para que esas mejoras que te proponen los evaluadores que introduzcas, pues hagan que el artículo sea mejorable. Y los cambios mayores son los que te pueden llevar mucho más tiempo. Desde mirar documentación nueva, leer cosas que no tienes en la biblioteca y que tienes que pedir. Eso es algo que a ti te tiene que llevar a tomar la siguiente decisión. ¿Verdaderamente me vale la pena invertir más trabajo? Si el artículo me llevó, pongamos por caso, 50 horas de trabajo, invertir otras 25, 50
para que se publique en esta revista, o sabiendo que el artículo puede ser publicado en una revista que ya no sea Q1, sino que sea Q2, cojo, le digo al editor que muchas gracias por su generoso trabajo, agradezcaselo a los revisores, pero ha llegado el momento de que retire mi artículo, tú lo retiras y tú lo mandas a otra revista. Ese es el momento en el cual tú tomas la decisión de actuar. Lo normal es que si tú lo has enviado a esa revista y recibe la carta aceptado con cambios mayores, te lo ocurre, hombre, te lo ocurre porque te están diciendo, oye, te lo publicamos, pero te lo tienes que currar, tienes que mejorarlo, ¿eh? El problema es que, claro, entras ya a veces en la fase de, además, el artículo va a volver a ser evaluado, porque muchas veces, vinculado a los cambios mayores, está que el editor te dice, y no por hacerlo ya te lo vamos a publicar, el artículo va a volver a ser evaluado y entras en una segunda rueda de evaluación. Y las buenas revistas pues te tienen 1 año, 2 años, 3 años, el artículo pasa hasta por 2, 3 y 4 ruedas de evaluación. Estamos hablando de las grandes revistas que tienen unas tasas de rechazo muy elevadas. Entonces, claro, pues el que quiera publicar en Nature o en Science, pues sabe a lo que o en el Journal of Archaeological Science, pues sabe a lo que se expone, ¿no? De hecho, esas grandes revistas tienen revistas que son hijas, que viven de publicar los trabajos de personas que tienen más prisa. Entonces dicen, pues mira, pues publico en la revista que es hija de esta otra, ¿no? Piensen que las grandes revistas, y aquí tienen un ejemplo de Nature, ¿no? La gran revista que todo el mundo considera uno de los mejores ejemplos. Datos de 2013, recibió 10.952 artículos, publicó 856. O sea, el 7,8% de lo que recibió lo publicó, el 92,2% lo rechazó. O sea, una tasa de rechazo del 92%. Eso es elevadísimo. Entonces, claro, las posibilidades de que tu artículo lo veas publicado en una revista de este tipo, pues no son las mismas que en una que es todo lo contrario. Rechaza el 8% y publica el 92% de lo que recibe. Pues evidentemente eso es clave, ¿no? Hay una base de datos o una página web que se llama SciRev que te permite a ti saber si las revistas son o no ágiles en el proceso editorial. Como las revistas a veces no son muy transparentes dando la información, tú puedes publicar, escribir aquí el nombre de la revista y es una especie de lugar donde la gente da su feedback, ¿no?, con la revista. El problema es que las revistas de letras no están aquí, porque como somos un área escasamente poblada, pues ya les digo que los del caserío de los estudios paleohispanísticos no están aquí. Aquí está la gente de química, de biomedicina, de medicina, pero si quieren rastrear, pongan ahí revistas de ciencias o de medicina y verán en qué consiste ese proyecto. Es muy interesante por lo que les decía. El tema de la coautoría es un tema clave y que hay que tener en cuenta. La coautoría. Ojo porque aquí nos jugamos, si el artículo lo firmas tú y tu director o directora de tesis, perfecto. 2 personas son una buena relación numérica para un artículo en humanidades. 3, a partir de 3 o más, ya la cosa empieza a complicarse. Porque somos de letras y lo normal es que en letras los artículos no los firmemos más de 2 personas. Lo normal incluso que, porcentualmente hablando, la mayoría de los artículos y de los trabajos se publiquen en solitario. Entonces, cuando ya publican 3 o más personas, ojo, porque eso puede ir en demérito de los firmantes, pero sobre todo en demérito tuyo, que eres el que verdaderamente tienes que tener. Entonces, tienes que tener claro el tema de la coautoría. Si en el reglamento de la escuela de doctorado, del programa de doctorado, dicen algo al respecto, pues oye, si te dicen que el artículo tiene que ser como mínimo, como máximo de 3 autores, pues no puedes pretender que con un artículo de 6 autores te vayan a dar el ok para leer la tesis, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Hay que tener claro también que la línea de autoría no está hecha para pagar favores. Si una persona que te ayudó con los gráficos o te ayudó con el sistema de información geográfica para hacer los mapas o te ayudó con las traducciones de los textos, a esa persona no la pones como si fuera coautor. Toda esa persona la pones en un apartado que existe que se llama agradecimientos. Y tú en ese apartado le agradeces a esa persona que te haya ayudado y explicas en qué te ayudó. Pero no pongas a esas personas en la coautoría, porque esas personas verdaderamente no han hecho el artículo, lo has hecho tú, ellos te han ayudado. Entonces, las personas que te ayudan en el apartado de agradecimiento. En la línea de coautoría tienen que ser las personas que
ha hecho el artículo. De hecho, las buenas revistas obligan a los autores a firmar una declaración jurada y firmada por todos los autores de que han hecho el trabajo y que han hecho exactamente del trabajo. De tal manera que si hay alguien que no lo ha hecho, pues no puede firmarlo, salvo que mienta, ¿no? Evidentemente. Importante, algunas revistas ponen una referencia a quién es el autor de correspondencia. El autor de correspondencia es la persona que envía el artículo al editor, se encarga de toda la correspondencia con el editor, informes, etcétera. De tal manera que en un artículo firmado por 3 o 4 o más personas, no es lo mismo ser un autor a seca que ser un autor que además es el corresponding autor, el autor que se encargó de la correspondencia. Eso es como un plus más. Y de hecho ya lo verán cuando Paco les explique el currículum vitae normalizado de la CSIC. Cuando ustedes introducen un artículo hay una pestañita que es autor de correspondencia o no. O sea, es un elemento que, digamos, le da un valor añadido al artículo. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo publicado en una revista hija de Nature, que se llama Nature Genetics, donde el artículo está firmado por toda esta banda de gente que tienen aquí. Empiezan a contar, tenemos una decena de líneas, pues aquí debe haber 20 autores como mínimo. ¿Y todos tienen el mismo valor? Pues no, no es lo mismo ser el primero o el último, que en el caso de medicina tiene un especial valor, que ser un señor que está aquí en medio. Y no es lo mismo ser uno de estos autores y estar aquí abajo, donde aparece quién es el autor de correspondencia. ¿Vale? Entonces, esa cosa en algunas revistas hay que tenerlo en cuenta. Y ya luego, para acabar, que estamos en el tiempo de descuento, una serie de recomendaciones finales. Recapitulando, seleccionen bien la revista a la que van a enviar el artículo. Piensen que va a haber tiempo entre que lo envían y empiezan a recibir la información, con lo cual no pierdan el tiempo, porque si el artículo en 2 o 3 semanas tiene ya el rechazo, a lo mejor es porque no has escogido la revista adecuada. Analicen si tienen mucho interés en el tema del acceso abierto, cuáles son las condiciones de esa revista. Importante, antes de enviarlo a la revista, si ya tienes claro que la revista A es la revista indicada para otro artículo, te recomiendo que mires en los últimos números publicados de la revista A artículos similares al tuyo, para ver pues cómo está la estructura del artículo, cómo son los gráficos, cómo está la bibliografía. O sea, échenle un vistazo, aparte de las directrices para los autores, a la manera, porque si ese artículo ha sido publicado, o lo están viendo ya publicado, pues te puede dar pistas de cómo darle un aspecto formal a ese artículo, porque si está así publicado después de haber pasado todo el proceso de evaluación, premaquetación, etcétera, ya tienes una foto de cómo al editor le gusta ver los trabajos publicados, ¿no? Entonces, es importante ver eso. Importante, todo el aparato gráfico. Si te dicen que las fotografías tienen que tener una calidad, una resolución, un tamaño, y tú mandas unas cosas que no tienen esa calidad ni esa resolución, pues le estás dando argumentos al editor para que te mande a la porra el artículo, ¿no? Entonces, si las cosas hay que mandarlas formalmente, no es solamente lo escrito, la bibliografía, las comillas, las faltas de ortografía, sino también el aparato gráfico, las tablas, los mapas, todo eso tiene que estar perfecto. Interesante el tema de la cover letter que se adjunta con el artículo. Una carta donde tú le dices al editor por qué has escogido su revista para enviar el manuscrito y por qué consideras que es la revista ideal para publicarlo. Entonces tú no tienes que explicarle el artículo ni hacerle un resumen del artículo, porque para eso está el abstract del artículo. Tú lo que le tienes que explicar al editor es por qué has escogido su revista para ese artículo. Y entonces, pues digamos, hacerte valer. Es una carta de presentación donde tú lo que le tienes que decir al editor es: esta es una joyita que pongo en tus manos para que la publiques en tu fabulosa revista. Importante todo lo que les he dicho de las redes de coautoría y las reglas, ni autores fantasmas ni cosas raras, sean bastante escrupulosos con eso. El proceso de peer review es un proceso que no lo controla el evaluador. Tienen que ser conscientes de que eso tiene que ser como en el judo. El impulso del que te quiere atacar, tómalo como algo para proyectar al evaluador. O sea, eso es algo que tú tienes que controlar. Y siempre pensando, como decía Van Gaal, en positivo, ¿no? Aquel entrenador de fútbol que decía a los periodistas que no pensaban en positivo. No te pongas a la defensiva. No te pongas a la defensiva. Toma las riendas del proceso.
considera que el evaluador es un señor que está dedicando tiempo generosamente para mejorar tu manuscrito y que todo eso que te está diciendo es para tu beneficio. Entonces, piénsalo desde una perspectiva positiva y siempre intentando que las recomendaciones que consideres que mejoran tu artículo las incorporas, pero si tú tienes que hacerte valer y defender a ultranza que no corriges ese párrafo porque lo que te propone el evaluador no encaja con lo que tú quieres decir, pues tú tienes que ser consciente y tienes que decirlo y tienes que hacerte valer. Y créanme que cuando un editor ve que el autor defiende con argumentos su posición inicial y no acepta introducir esos cambios que les propone el evaluador, pues si el editor ve que eso está bien fundamentado, tiene claro que el autor es el que va a firmar el artículo. Y si el evaluador considera que el artículo no es merecedor de ser publicado por eso, pues que escriba otro artículo y que cite ese artículo para rebatir tus teorías. No sé si me sigue. Entonces, este es el sistema. Tienes que tomar las riendas del proceso. A veces el editor te hace ver prácticamente que si tú no cumples lo que te dicen los evaluadores, no te lo publica. Pues tú ahí también tendrás que tomar la decisión de si literalmente te bajas los pantalones porque lo que quieres es ver tu artículo publicado en esa revista y asumes, aunque sea a regañadientes, que tienes que cambiar cosas. Es una decisión que tú tienes que tomar el control, no te la pueden ni imponer, ¿me entiendes? O sea, tienes que ser consciente de ello. Y luego, muy importante, ustedes tienen que tener actualizados sus perfiles, sus datos en las bases de datos bibliográficas y todo, porque piensen que cuando el editor recibe ese manuscrito tuyo, si lo firmas con tu director o directora de tesis, pues a él o a ella la conocerá posiblemente. Pero si el artículo lo firmas tú solo, él va a buscar en ORCID quién eres y de dónde vienes. Y cuando entre en ORCID, porque tú le has puesto el número de ORCID y vea que ahí no hay nada más que tu nombre y un número, porque no has puesto ni tu currículum vitae abreviado, ni tu formación, ni dónde has estudiado, ni a qué grupo de investigación, pues le estás dando una mala imagen. Entonces tú tienes que cuidar ese escaparate, porque créanme, el editor los va a buscar. Si no los conoce, los va a buscar a ver quiénes son, porque así sabe dónde han publicado antes, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante esto que ya veíamos la semana pasada y seguiremos hablando de ello en las próximas semanas, su perfil, su página web en ORCID, ¿no? Con toda esta información que les explicaba que había que tener. El tema de las citas que veíamos la semana pasada, sus perfiles de investigador en Researcher ID, si los tienen duplicados, pedir que se los junten. Todo este escaparate lo tienen ustedes que tener cuidadito. Todo esto lo veíamos la semana pasada, si recuerdan, ¿no? Sus perfiles de autor, etcétera. Pues todo esto es la información que el editor va a recibir de ustedes. El editor no sabe quién es fulano de tal, pero si entra aquí se lo van a decir. Y no crean que estas son cosas que se nos están ocurriendo a los que les damos este curso. La revista Nature hace unos años hablaba de la importancia que tenían todo lo que son las redes sociales para los académicos y los investigadores. Y Nature, en su edición online de agosto del 2014, hacía un análisis de cómo los investigadores de ciencia y de ingeniería, los de ciencias sociales, humanidades, tenían o no perfiles en Google Scholar, en academia.edu, en ResearchGate. O sea, esto es algo que ya se está midiendo, evaluando, porque está ahí, los investigadores lo están utilizando. Entonces es algo que ustedes deben saber que existe. Dime. Por ejemplo, como si lo que tiene un artículo que es acceso abierto, pero no hay una, no sé si puedo poner pues tienes que mirar metiendo el ISSN de la revista en Serpa Romeo, si la revista es española en Dulcinea, y ver cuál es la política de acceso abierto de la revista. Generalmente las revistas te dicen si tienen una licencia de Creative Commons, by SA, by SANC, pero si no te lo dicen, tú puedes buscarlo. Y si no lo encuentras por ningún sitio, mi recomendación es que lo pongas, porque si no hay ninguna información al respecto, las probabilidades de que esté protegido son prácticamente nulas. El que lo protege te lo dice, que no te deja compartirlo ni nada. Bueno, pues nos quedan unas cuantas diapositivas, pero como ya estamos cansados, ya las iremos viendo. Como esto lo vamos a recuperar en una próxima sesión, esto lo iremos viendo en próximas semanas.
No sé si por la laguna hay alguna pregunta, Paco. ¿Por aquí? Editoriales de libros. Que tengan un perfil que se puedan valorar. Sí, vamos a ver. Las editoriales solo tienen en este indicador, SPI, para los libros y capítulos de libros. ¿Vale? Entonces, imagínate que alguien te dice, oye, participas en este libro, que estamos haciendo un libro, pues tú te vienes aquí y lo primero que tienes que hacer es clicar en el ranking y tú lo único que tienes que hacer es darle al buscador de la editorial, aquí buscar, y poner el nombre de la editorial. Por ejemplo, Universidad de Las Palmas, ya que estamos en la Universidad de Las Palmas. Pues mira, la Universidad de Las Palmas está en el ranking, sí, en el puesto 100, general. ¿100 de cuántas? De 104. ¿Eso qué quiere decir? La cola de la cola. ¿Vale? Y es lo mismo publicar el libro en la Universidad de Las Palmas, que es mi universidad, que publicarlo en la editorial Alianza. Pues evidentemente no, porque la Alianza está en el puesto 2 de 104. ¿Me sigue? Entonces, pues eso es lo que tú tienes que tener claro. Y si es una editorial extranjera, lo mismo, tú tienes que buscar la editorial. No, pero eso, una cosa son los rankings de universidades y otra cosa son los rankings de editoriales de universidades. Aquí tú dices, ¿cuántas universidades? Ojo, porque todo lo que usted dice, entonces es un demérito que la Universidad de Las Palmas esté. Pues mira, ten en cuenta que tenemos solamente 28 universidades. Y en España hay más de 28 que están aquí. Quiere decir que el hecho de que esté en el puesto número 100, hombre, no es igual que estar arriba, pero piensa que la mejor posicionada, la Universidad de Salamanca, está en el puesto 23, la de Granada el 29, va bajando, te das cuenta de que aquí hay universidades que ni siquiera están. ¿Vale? No hemos estudiado mucho la publicación. Esto es para capítulos de libros y libros. Pues por aquí ya no hay más preguntas, Paco, no sé si por ahí hay alguna. Pues no sé, no tienen ninguna. Bueno, pues nada. Aquí les estaba diciendo. Nada, que vayan rellenando el ORCID, que la semana que viene lo mismo les pedimos a alguno, a ver cómo lo han, ¿verdad? Perfecto. Para la semana que nos viene. Den su número y entonces lo revisamos. Entonces, tarea para la semana que viene, traer el ORCID hecho. El ORCID hecho quiere decir ponerle alguna cosa dentro. Lo han captado. Pues lo dejamos ya, Paco. Venga, estupendo. Pues hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene, gracias. Gracias a ustedes.